Corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. Dos mundos destinados a colisionar en una danza de poder y necesidad. Por un lado, un alfa que lo tiene todo, cuya voluntad es ley. Por otro, un omega que no posee nada más que su orgullo herido. Ninguno de los dos imaginó que, tras ese primer encuentro visual, sus destinos quedarían encadenados para siempre en un contrato que cambiaría el significado de sus vidas. Caminar por estas calles se siente cada día más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de deudas y promesas rotas. Day arrastra el cansancio de 1000 batallas perdidas en su barrio humilde, intentando mantener a flote los restos de una vida que se desmorona entre sus dedos, sin saber que el peligro acecha en cada esquina. En la cima de la ciudad, Jack mueve los hilos del mundo con una sola llamada telefónica. Su poder es absoluto y su influencia no conoce límites, pero tras esa mirada imponente y autoritaria, se oculta una soledad profunda que ningún negocio exitoso ha podido llenar, hasta que puso sus ojos en aquel omega que se resistía a bajar la mirada. El aroma a café recién hecho es el único refugio que Day conoce. Limpiar tazas en esta pequeña cafetería parece una tarea insignificante para el resto del mundo, pero para él, es el último escudo que protege su independencia y lo poco que le queda de una dignidad que se niega a entregar a cualquier alfa. Desde las sombras, Jack lo observa, con una fijación casi salvaje. No es simple curiosidad, es un deseo de posesión que quema. Ha decidido que ese omega debe ser suyo, y Jack es un hombre que siempre obtiene lo que quiere, sin importar a quién deba pisotear o qué precio deba pagar por ello. Padre, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te pasó? El mundo de Day se quiebra por completo al entrar a su casa. El desorden es total, la suciedad cubre el suelo y la sangre de su padre, herido tras un ataque brutal, le anuncia que el tiempo se ha agotado. El desastre en su hogar es el primer aviso de una tormenta que está a punto de devorar todo su universo. Jack camina por los suburbios como un depredador que conoce perfectamente el terreno. La pobreza del lugar contrasta violentamente con su traje impecable de diseñador, pero a él no le importa el entorno, sus ojos solo buscan al omega que ahora, por fin, se encuentra entre la espada y la pared. Te espero en mi oficina. Las palabras de Jack resuenan en la pequeña casa como una orden absoluta disfrazada de salvación económica. Day lo mira con una furia contenida en los ojos, sabe perfectamente que entrar en ese edificio de cristal significa entrar voluntariamente en una jaula de oro de la que no habrá salida. Leer las cláusulas de ese contrato es como sentir el frío del acero contra el cuello. Cada párrafo, cada condición escrita con tinta negra, le recuerda a Day que su libertad ahora tiene un precio exacto, el valor total de las deudas de su padre y la seguridad de su familia. La pluma tiembla entre sus dedos, pero la desesperación es más fuerte que el miedo. Con una sola firma estampada en ese papel, Day deja de ser el dueño de su propio destino para convertirse, legalmente, en la propiedad exclusiva del alfa más poderoso y temido de toda la ciudad. Una pequeña caja de cartón es todo lo que Day carga al salir de su viejo departamento en el suburbio. Mientras camina hacia lo desconocido, aprieta el puño con una furia que le quema las entrañas, está dejando atrás su vida y su barrio, no por elección, sino encadenado a un contrato que lo obliga a marchar hacia una jaula de oro de la que no hay retorno. El roce de Jack quema la piel como el fuego. Cuando el alfa intenta tomar su mano en un gesto de bienvenida, Day retrocede bruscamente. El contrato pudo haber comprado su tiempo y su presencia en esta casa, pero Jack pronto entenderá que no compró su voluntad de ser tocado. Todo lo que quieras hacer, hazlo, pídeme lo que quieras. No quiero nada. Pídeme lo que quieras. No quiero nada. Come lo que quieras, dice Jack. Pero para Day, esos manjares tienen el sabor de la derrota. Él no quiere sus lujos, solo quiere su vida de vuelta. Sedas y telas costosas que no le pertenecen. Day observa el lujo con desprecio, se niega a vestir la piel de un omega sumiso que Jack ha diseñado para él. En la soledad de su despacho, Jack espera. El silencio de su celular lo tortura. Por primera vez en su vida, el alfa no tiene el control total sobre lo que más desea.
Bajo el sol brillante de la tarde, el patio de la mansión parece el escenario de una vida perfecta, pero la tensión se puede cortar con un cuchillo. Mientras comparten un vino, un movimiento torpe hace que la copa de Day se incline, derramando el líquido tinto sobre la impecable chaqueta de Jack. El silencio que sigue al accidente es aterrador. Jack se tensa, su rostro se endurece por la molestia y la mirada que lanza es de una frialdad absoluta. Day, frustrado por la reacción desproporcionada de su alfa, siente que el aire le falta. En un arranque de rabia, lo empuja con todas sus fuerzas y huye del patio, dejando atrás la farsa de la convivencia perfecta. Desde la ventana, Day observa las luces del auto de Jack alejándose. La confusión lo invade. ¿Por qué se siente tan vacío cuando el alfa se marcha de esa manera? Al volante, Jack lucha contra sus propios instintos. El alfa descubre que el dinero no puede comprar la mirada de un omega que se resiste a ser vencido. Day, ¿por qué eres así? Yo solo quiero. Es la mejor comida de la ciudad. Come. ¿Por qué me traes a este lugar? ¿Por qué tienes que aparentar ante todo el mundo que somos algo que no somos? ¿Por qué me traes aquí? Solo cumple el contrato y déjame en paz. Detrás de las luces lujosas del restaurante, él solo puede ver una puesta en escena vacía. Jack intenta cortar el espacio, pero Day es un muro de hielo. Cada centímetro que Jack avanza es un paso que Day retrocede hacia la seguridad de su soledad. Puedes tener mi firma en un papel, pero nunca, entiéndelo, nunca tendrás mi respeto. Solo eres un alfa vacío con mucho dinero. Bajo la luz de la luna, el alfa comprende que la conquista de este omega será mucho más dolorosa de lo que imaginó. Sin embargo, un pequeño accidente cambia la dinámica. Day se corta la mano y Jack, en un intento torpe por cuidarlo, lo venda tan mal que el omega termina riendo. Es la primera vez que el hielo se rompe y una conexión real, humana y libre de contratos, comienza a surgir entre los dos. Una fotografía del pasado. Al ver a Jack siendo un niño vulnerable, Day comprende que detrás de la armadura del alfa hay un hombre que también sabe lo que es el miedo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El aire se vuelve denso. El aroma de Day inunda la habitación, marcando el inicio del celo. Es un llamado instintivo que ni el contrato ni el odio pueden ignorar. Jack lo sabe. Sus pupilas se dilatan al reconocer el aroma de su omega. La caza ha terminado. Ahora empieza la entrega total de dos almas que ya no pueden estar separadas. No hay papeles, no hay deudas. Solo dos cuerpos fundiéndose en un beso que sella un pacto mucho más profundo que cualquier contrato legal. El silencio de la mañana es abrumador. Day intenta procesar la intensidad de lo vivido. Su cuerpo ha aceptado al alfa, pero su mente aún lucha por mantener el control. Hola, ¿y tú eres? Entre la multitud, un extraño se acerca a Day. Es el momento en que los instintos territoriales de Jack se activan ante la amenaza de otro alfa. Un beso en la mejilla, una mirada de advertencia. Jack marca su territorio frente a todos. Pero el corazón de Day se aprieta, todavía se pregunta si esto es amor o solo posesión. Dime la verdad. Dime la verdad. El enfrentamiento es inevitable. Bajo la presión, Jack finalmente cede. El beso que sigue ya no es por contrato, es la confesión muda de un alfa enamorado. La paz parece haber llegado por fin. Caminan juntos, compartiendo una calma que creían imposible.
pero la sombra de la traición está a solo unos pasos de distancia. El hermano de Jack aparece con un regalo envenenado. Un escrito que revela la verdad más oscura. Jack fue quien planeó la ruina del padre de Day para obligarlo a firmar. Hola, Day. Dice con una sonrisa cínica mientras le entrega un documento que contiene una verdad devastadora. Jack no fue su salvador, él mismo mandó a golpear a su padre para hundirlo en deudas y así atrapar a Day en el contrato. Al leerlo, el mundo de Day se derrumba una vez más al entender que su amor nació de una trampa cruel. Jack corre contra el tiempo. Sabe que el secreto ha muerto y que, con él, podría perder a Day para siempre. La desesperación lo consume mientras busca desesperadamente a su Omega. Day regresa a las ruinas de su pasado, llorando sobre el suelo sucio de la casa de su padre. Se siente traicionado, usado y humillado por el hombre en el que finalmente había empezado a confiar. Papá, vamos a estar bien, mantengamos todo limpio. Limpiar la casa es su manera de recuperar su vida. Day, por favor, sal. Por favor, no te escondas más. Sal de una vez, Day. Day, por favor, perdóname. La voz de Jack suena rota desde el otro lado de la puerta. El gran alfa millonario está ahora suplicando por una oportunidad que no merece. Perdóname, Day. Yo me encargaré de solucionar todo. Pero vuelve conmigo, por favor. Ver a Jack de rodillas rompe la última defensa de Day. El amor es más fuerte que el rencor, y en ese abrazo, ambos deciden reconstruir lo que la mentira destruyó. Te dije que no te metieras en lo que no te importa, Marcus. Esta vez fuiste demasiado lejos. Jack encara a su hermano con una furia fría. Nunca te acerques a él. Si te vuelves a acercar a él, pierdes todo. Ha decidido proteger su felicidad a cualquier precio, incluso si eso significa borrar su propio pasado. Seremos felices, mi amor. Un nuevo comienzo en una casita lejos del ruido. Aquí, entre paredes de madera y aire puro, el contrato ha muerto para dar paso a una familia real. En la soledad de su habitación en la casita rústica, Day descansa sobre las sábanas. Una sonrisa genuina ilumina su rostro mientras observa el techo. Por primera vez en mucho tiempo, se siente feliz. Ha encontrado la paz lejos del ruido de la ciudad y sabe que, a pesar del dolor pasado, está exactamente donde desea estar, confirmando que sus vidas ahora laten al mismo ritmo y que el reclamo del alfa ha sido aceptado con amor. Está embarazado, joven Day. El doctor confirma lo que sus instintos ya sospechaban, el milagro de una nueva vida ha comenzado. El abrazo que comparten en el consultorio es un refugio contra todo lo malo. Y luego dice que no hace falta que esté a su lado. Jack observa en silencio la figura de Day mientras duerme profundamente. Se queda ahí, admirando la curva de su vientre embarazado y la paz en su rostro. Day, ¿estás bien? Se acerca para despertarlo con un beso suave, sintiendo una gratitud inmensa por la familia que están construyendo contra todo pronóstico. Bajo el sol de la tarde, la piscina se convierte en su santuario privado, donde el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos y el pequeño ser que crece en su interior. La mansión ahora está llena de vida. Jack carga al bebé recién nacido entre sus brazos con una delicadeza asombrosa, mientras Day descansa a su lado, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Es la imagen perfecta de una victoria que comenzó con un contrato y terminó en un amor incondicional.
Ha pasado un año y la alegría inunda el jardín. Hoy celebramos el primer cumpleaños de Luca, nuestro pequeño milagro. Feliz primer año, mi pequeño Luca. El ruido de las risas y los globos de colores marcan el inicio de una nueva tradición. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! En medio del cumpleaños de su hijo, Jack se arrodilla frente a ella ante la mirada de todos sus seres queridos. Saca un anillo que brilla bajo el sol y le pide que sea su esposo por elección propia, no por obligación. Day acepta con un beso que cierra el ciclo de la obsesión para abrir el de una vida eterna juntos. Gracias por ver. Te invito a suscribirte para conocer más historias Omegaverse como esta.